estamos, aquí estamos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Dinámica Económica. Tú sabes que la gente te dice que, bueno, pero ¿por qué no le quitan los nombres de gente que no tenemos nada que agradecerle? A las calles, a los... Sí, a la calle. Pero eso, señores, eso es tan difícil. Miren, por ejemplo, vamos a hablar de asuntos que pudieran ser negativos, pero que al final tampoco vale la pena como que tú dices, bueno, pero ¿para qué quitarlo o no quitarlo? El caso, por ejemplo, del hospital materno-infantil. El hospital infantil, Robert Rick Cabral. Sí. El doctor Robert Rick Cabral. Ese hospital, inicialmente le pusieron el nombre de la hija de Trujillo, porque se construyó en la época de Trujillo, que era Angelita Trujillo. Sí. Y todavía hoy, señores, la gente le dice Angelita a ese hospital. María de los Ángeles. Sí, era un nombre larguísimo. Un nombre, Corazón de Jesús Trujillo Martínez. Exacto. Bueno, le decían Angelita. Sí. Entonces, Angelita. El hospital, todavía hoy le dicen Angelita. El Angelita. Aún cuando ya hace, señores. Tiene 84 años. Angelita está viva, Está viva. Sí, está viva todavía. 84, no más. Tiene 84 años. Bueno, en el 62, señores, 62, 63. O sea, ya hace 60 años que a ese hospital le cambiaron el nombre y le pusieron Robert Rick Cabral. Y todavía, 60 años después, hay gente que le dice Angelita. Así es. O sea, porque cambiarle el nombre a una avenida famosa o a una institución famosa, luego eso no tiene mucho efecto. Porque, por ejemplo, estamos hablando de San Cristóbal. En San Cristóbal hay un área, un parque, que tiene un nombre actualmente. Pero ese parque le llamaban Radamés Trujillo. Claro. Y todavía hay gente que dice Parque Radamés. Sí, no, Parque Radamés. Y creo que hay una placa todavía ahí. Bueno, no sé si la han quitado. Pero la gente dice por Parque Radamés, porque bueno, la gente se acuerda de esa época y siguieron y se quedó como una costumbre. Así es. Y eso no le hace daño a nadie, porque total, bueno, vas a recordar quién era Radamés, entonces tú dices, bueno, vaya. Yo recuerdo que en Estados Unidos hubo un movimiento que todavía está vigente, de quitar todas las estatuas de hombres destacados de Estados Unidos, pero que eran esclavistas. Sí, que eran esclavistas, así es. Pero eran esclavistas porque en ese momento el contexto, lo que tú estás mencionando, el contexto. Entonces, hoy día no quitan esa estatua de ahí porque ser un esclavista y nosotros los negros no queremos porque la igualdad. Pero al final esa estatua no está ahí por su condición de esclavista, está ahí por los aportes que pudo haber hecho a su país, a su nación, a su comunidad. O sea que entonces, el caso de Santana, por ejemplo, hay gente que dice, hay que sacar a Santana del Panteón de la Patria. Bueno, tú lo puedes sacar del Panteón de la Patria, pero al final eso no le va a quitar los méritos y los desprestigios que tiene actualmente. Me la voy a jugar. Va a quedar igual. Me la voy a jugar. Yo no estoy de acuerdo que saquen a Santana de ahí. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo tampoco. No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo tampoco. No estoy de acuerdo. Porque hay que estudiar a Santana en su contexto. Y te voy a decir una cosa, Jairo. Porque en este país somos hipócritas. Sí. Fíjate que a Santana lo lleva al Panteón de la Patria Joaquín Balaguer en el 78. Sí. Poco antes de irse, en el 78. Sí, fue en el 78. En el 75. No, en el 75 él emitió el decreto. Bueno. Y ya. 3 años después se produjo, porque sabes que eso no se hace de inmediato. Sí. Bueno, en el 78, antes de salir del poder. Sí. O sea, Guzmán lo encontró ahí ya. Cuando Guzmán llega, ya está ahí. Pero Guzmán gobernó 4 años y no lo sacó. No. Jacob Lajuta gobernó 43 años, 43 días, 42 días y no lo sacó. Jorge Blanco gobernó 4 años y no lo sacó. Balaguer volvió 10 años, no lo iba a sacar, obviamente, porque fue que lo llevó. Sí. Pero luego entonces llegó Leonel Fernández, 4 años, no lo sacó. Ajá. Llegó Hipólito Mejía, 4 años, tampoco lo sacó. Leonel Fernández volvió 8 años más. Danilo Medina, 8 años más. Y ahora tenemos a Luis Abinader 3 años y tampoco lo ha sacado. No, que no lo va a sacar. O sea, ¿qué queremos decir con eso? Que aquí, como quiera que sea, la clase política entiende que, óyeme, que ese tipo de actuaciones, no, espérate, porque es que tú tienes una situación. De todas maneras, estamos hablando de un individuo que es verdad que mandó a fusilar a María Trinidad Sánchez. Sí. Pero... mandó a fusilar a Francisco Rosario Sánchez también, porque fue durante la intervención. Claro. Es verdad que fue un presidente dictador. Sí. Es verdad que le tocó la anexión a España. Pero también es verdad que fue el brazo defensor militar que defendió y garantizó la independencia de la República. De Haití, o sea, si no hubiera sido por Pedro Santana, la independencia de Haití. Sí. Si no hubiera sido por Pedro Santana, la independencia no hubiera tenido éxito. Claro. La independencia de 1844 no hubiera tenido éxito. Porque Pedro Santana fue que puso las armas, puso los hombres. Desde el año 44, porque, los haitianos entregaron la llave de la ciudad sin problema, aparentemente.
Pero ¿y las batallas que hubo? Pues A claro, partir de ahí, todas esas batallas. 19 de marzo, 19 de marzo. 30 de marzo. 30 de marzo. En marzo, Sí. hubo 4 batallas en marzo por lo menos. Y Santo Tomé, Cambronal, El Número. toda esa batalla. Toda esa batalla. Y en cada una de esas batallas, señores, Oh, pero ve acá. los que estaban ahí actuando eran los hombres, el ejército improvisado que formó Pedro Santana. Oh, pero Dios. El ejército improvisado que formó. Sí. Pero bueno, entonces, al final tú tienes que mirar Que méritos y Santana otros comenzó méritos. con un ejército de empleados prácticamente, porque él Sí, era él era atero. atero. Fueron los empleados de él. Tenía dinero. El mismo Duvergé también era atero y cuidó de los hombres porque estuvieron muy Exactamente. cercanos. Era así. Cambiaron, como uno dice, Un estado primario. el asa Sí. por machete y y bayoneta. una bayoneta, y entonces empezaron a pelear. Es al final porque era Sí. ejército improvisado, pero no podemos dejar de reconocer que finalmente Pedro Santana es el padre de los ejércitos dominicanos. Así es, justamente. En la práctica, porque tú dices, bueno, ¿cuál fue el primer ejército que hubo en la República Ese Dominicana? ejército. El que él tuvo. El que tuvo. ¿ya? O sea, entonces, no sé, yo no le veo como importancia. Pero, Si hay o Delgado, no hay que poner analiza- o no poner a alguien en el Panteón de la Paz. Analiza también a Estados Unidos una sociedad ejemplo. O sea, presidentes de Estados Unidos que fueron esclavistas, pero son presidentes Sí. también reconocidos. Es más, bueno, el Lincoln, que lo mata justamente porque apoya el asunto de la liberación de los negros sí. en la guerra de secesión de Sí. Estados Y Unidos. fíjate que lo mataron. Y lo mataron. Lo mataron. Y lo mató el poder. Y lo mató el poder. Sí. Le mató el poder. Porque Entonces, eran situaciones del momento. sí, sí. Eran situaciones entonces, del momento. sí. Y tú tienes ese, bueno. Que además, miren, Estados Unidos tiene la grandeza de que lo que hace es que capitaliza sus desgracias. Eso sí. Cuando le pasa un asunto, una situación que pudiera ser vergonzosa, una tragedia y de todo eso, lo que hace es que hace un monumento. Sí. Es un monumento. Y en ese momento hay tarifa de una vez. Sí. Entonces la gente va, lo convierte en un atractivo Conoce la turístico. historia y el Estado Lo genera convierte en dinero. un atractivo Que es turístico. lo que nos pasa a nosotros con la hipocresía, como dices tú, Por eso te digo, ahí voy. con Entonces, el asunto de Trujillo. cuando Estados Unidos hace eso, tiene doble efecto. Un efecto económico porque le saca provecho le saca económico. provecho. Pero también un efecto de memoria histórica. Claro, no repetir la historia. Para no repetir la historia, no repetir los errores y Sí. hace entonces que la gente se mantenga presente. Si nosotros, en vez de pretender borrar a Trujillo, Ajá. lo tuviéramos Un museo para recordar. para recordar las maldades de Trujillo, Exactamente. para recordar su crueldad. Sí. Y para entonces hacer que cada niño que vaya a visitar ese museo se dé Sí. cuenta y entre en conciencia y diga, no, pero es verdad que el hombre era cruel. Era Es cruel. verdad que el hombre era malo. Y entonces tú tienes más conciencia. Pero no, hay que borrarlo, Delgado, hay que borrarlo. Los judíos tienen el Museo del Holocausto Sí. en Jerusalén. Una Yo he cosa- ido. pero no, en Jerusalén sí, el En Museo del Jerusalén. Holocausto. Sí, Eso sí, del está Holocausto. ahí, el Museo del Holocausto. Los alemanes tienen En museos Berlín también. en Berlín Sí, a ese yo fui. referentes a ese hecho. Sí. Y el campo de concentración en Polonia, que se llama Auschwitz, no se me olvida nunca, donde hubo la mayor matanza de judíos durante el Holocausto, durante todo eso. Eso está ahí como museo, Como un museo. Para que no se Pero repita para la que no- historia. Y para que no se olvide. para que no se olvide. Para que no se olvide. Entonces, no es rindiéndole No, tributo. exactamente. No, No es para que rindiéndole no se tributo. olvide. Pero al mismo tiempo le sacan provecho. Y al Exactamente. mismo tiempo le sacan provecho. Sí. Pero hay que conservar la memoria histórica. Entonces, este país tiene ese problema que pretende borrar lo que es imposible, Sí. pretende borrar las cosas que entiende que son negativas. Cuando tú lo que deberías hacer es que esas cosas negativas, mantenérselas en la mente a la gente para que no se le olvide y para que sepan que no podemos volver a cometer el mismo error. Sí, Eso es lo que hacen los países desarrollados. Francisco J. Peinado fue presidente durante la primera intervención de Estados Unidos. Sí, Perfecto. sí, Bien. durante la primera intervención de Estados Unidos. Se menciona como un presidente. Bien, fue un presidente. Pero a veces la gente quiere olvidar que Trujillo también fue presidente de este país. Exactamente, fue presidente. Fue presidente de este país. Presidente. No, y te dicen, a veces también te dicen, ya para finalizar, de que, Sí. lo negativo que tiene la intervención norteamericana, para buscar un lado negativo, Sí, es sí. que nos dejaron a Trujillo. Ah, Y yo digo, pero ven acá. Pero después de la intervención, en el 24, que tú dices, gobernó Francisco J. Peinado, ahí gobernó también, antes de entregarle a Horacio Vázquez, Vicini. sí. Juan Bautista Vicini. Sí, Juan Bautista Vicini. Sí. Y entonces llegó Horacio Vázquez. Horacio Vázquez gobernó 6 años.
Sí, O sea, 6 la años. intervención terminó en el 24 y Trujillo llegó en el 30. Entonces, fue Estados Unidos que nos lo dejó. Sí. Porque Trujillo fue formado como militar durante la intervención norteamericana. Bueno, fue formado durante la intervención norteamericana porque a su edad ¿En qué año lo que mataron teníamos era intervención. a Ramón Cáceres, Lo por mismo ejemplo? que pasa con Duarte. Duarte fue formado como militar durante la intervención ¿De haitiana. haitiana? ¿Cuándo iba a ser formado? Sí. Pero- Cuando Duarte nació en 1813. ¿Cómo es? sí, 13. Y los haitianos llegan en el 22. En el aquí. 22. ¿Qué edad Era un teníamos? niño. 7 años tenía. Entonces, bueno, ¿qué tú querías? Pues, era español, era haitiano. Era haitiano. Era haitiano, o sea. Pero qué pena, pero la gente, imagínate, Sí. eso a veces se torna difícil de entender. Hemos llegado al final de este espacio de dinámica económica, hemos hablado más de historia que de economía, pero eso también es importante para los amables televidentes. Les invitamos a que continúen con la programación de RNN, Canal 27 y RNN 2, Canal 72. Las transmisiones también de repetición que hacemos de este programa durante toda la programación y con nosotros el próximo sábado a esta misma hora por este mismo canal. Bye, bye.